Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Ver el Cubo. Esta vez con un invitado especial, un invitado que lo he conocido hace un tiempo. Cuando lo conocí le dije, quiero conocerte para aprender de vos, aprender de la familia. Ahora vamos a ver qué familia. Y a lo largo del tiempo ha pasado y ha pasado mucho. Hoy viene a contarnos un poco de él, un poco de su historia. Creo que vamos a poder aprender muchos todos. ¿Cómo estás, Juan Manuel Crestale? ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo andás? ¿Todo Che, bien vos? qué presentación y qué presión, Qué ¿eh? presentación, ¿eh? Arrancamos con todo. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Muy bien, impecable. ¿Cómo Gracias, hacen? gracias por invitarme. No, por favor, para mí es un placer. Ya te lo dije también, fuera de cámara. Eh, a lo largo del tiempo he aprendido mucho. Para el que no sabe, trabajo para Cristal de Propiedades. Paréntesis. He aprendido mucho, grandes desafíos, mucha confianza que se me ha dado. Y hoy podemos contar un poco más de eso a un montón más de gente que va a estar buenísimo. Bien, buenísimo, dale. Para empezar, nosotros siempre empezamos desde el inicio. Te quiero Sí. preguntar cómo fue tu infancia. ¿Cómo fue mi infancia? Bueno, nací en una familia muy bien constituida. Soy el mayor de tres hermanos. Eh, Mi papá, primero comerciante originalmente, después empresario. Eh, Tuvimos momentos buenos, momentos nunca tan malos, pero momentos donde hubo que pelearla. Y bueno, nada, es una familia de cinco compuesta por papá, mamá, tres hermanos. Y ahí estamos, y seguimos igual, y sigue todo fantástico, y la empresa es familiar, y bueno, hemos ido evolucionando. Tan familiar que hasta la empresa tiene el apellido, así que se imaginarán. Te quería preguntar si esto de la empresarialidad, de todo lo que tenés hoy, empezó también desde chico. Bueno, viste que recién te comentaba, uno de chico, cuando es chico, los primeros referentes son los padres, ¿no? Total. Y bueno, y mi papá siempre relacionado al ámbito empresarial, al ámbito de los negocios, primero comerciante, después empresario. Y bueno, el padre, hijo, siempre un referente y siempre he tratado de aprovechar, ¿no? Esa experiencia, de aprender de él. Entonces, la realidad es que si vos me preguntás cuándo nace esa intención por los negocios, por las empresas y demás, yo te diría que lo mamé de muy chiquito, ¿no? Entonces, para mí es muy normal, un montón de cosas que se van aprendiendo con la experiencia y con el tiempo, es como que en mi casa es desde la cuna, ya la fuimos mamando y aprendiendo. Muy importante esa enseñanza que se van dando desde chicos, sobre todo en los negocios. Tu primer trabajo, me contabas algo de los 12 años. ¿Cómo fue tu Bueno, primer trabajo? y en realidad mi papá siempre se la rebuscó como para que entendamos que había que hacer un esfuerzo para lo que queríamos, ¿no? Eh, el primer trabajo era, en ese momento mi papá con una empresa de autopartes, era pegar con mi hermano calcomanías en Wow, los autos, en las lunetas de los autos. Era la manera de hacer publicidad. total. Vos que estás en marketing, en ese momento mucho más acotada en recursos, no había tantas alternativas. Era, No. era televisión Mm. Un poco de y cartelería por ahí y... cartelería y en este caso calcomanías que Mm. íbamos pegando en las lunetas de los autos. Entonces, inclusive hasta me acuerdo el monto, ¿no? Era cada 100 calcomanías eran 10 pesos, ¿no? Mira. Entonces, 100 calcomanías más o menos con mi hermano nos llevaba una hora y media en la calle Mm. y capaz que estábamos 3 horas, 4 horas pegando calcomanías, entonces llegaba el fin del día y eran 20 pesos, 30 pesos. Y en un momento determinado era tanto lo que hacíamos con mi hermano los fines de Claro. semana, naturalmente, porque durante la semana estábamos en el colegio, que en Rosario se empezaban a ver autos con las calcomanías, que eran aparte calcomanías muy llamativas, ¿no? Porque la intención era esa, imponer una marca. Total. Y empezamos a ver autos circulando en la calle de Rosario con la calcomanía, la famosa calcomanía de Nural, que muy Mm. probablemente algunos se acuerden, hace 30 años atrás. Total. Y ahí empezamos a tener vínculo y contacto con esto de, che, tenemos que hacer, tenemos que trabajar para empezar a ahorrar y hacer cosas, comprarnos cosas, comprarnos el sándwich en el recreo del colegio. Entonces,
bueno, nada, así arrancamos. Así arranqué y arrancamos con mi hermano. Total. Seguramente alguno se acuerde porque habrá sido víctima de ese sticker pegado en su auto, ¿viste? Bueno, vos sabés que yo me imagino hoy a alguien que te esté pegando calcomanía en el auto. Pero en ese momento estaba como más. Era la forma, uno se iba de viaje, me acuerdo, se iba a Uruguay y volvía de Uruguay con toda la luneta del auto con 3 millones de calcomanías. O sea, como no había tantas formas de imponer una marca, como era televisión, en ese momento muy costoso, y bueno, esta era una forma más, y es como que no hemos tenido situaciones violentas. Sí, che, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás Claro. pegando? Era tratar de pegar rápido la calcomanía antes de que venga el propietario en los autos que estaban Claro. estacionados, ¿viste? Pero la verdad que estaba bueno, muy divertido. Y aparte nos servía para ahorrar, para juntar plata, para hacer cosas. Éramos chicos, teníamos, no sé, 10, 12 años. En ese momento, en Fisherton, se podía caminar por la calle, ¿no? O sea, Claro. era todo más sencillo. Total. Eh, ¿Y qué te enseñó ese primer trabajo? ¿Qué aprendiste? Eso justamente, de cuando querés algo, te tenés que forzar para poder lograrlo, ¿no? Pues yo, qué sé yo, desde lo más pequeño, che, este amigo mío logra comprarse un sándwich de jamón y queso en el recreo y yo no lo logro. ¿Y cómo hago? Y bueno, tengo que trabajar para poder comprarme el sándwich. Tengo que trabajar, en realidad en ese momento había un objetivo muy claro, ¿no? Siempre yo planteo, hay que trabajar con propósito, hay que trabajar con... El objetivo era comprarnos la primera computadora. Y Wow. estuvimos así con mi hermano, creo que 1 año y medio, juntando plata, trabajando de esta forma. Insisto, trabajando entre comillas, porque era Sí, los fines de obvio. semana en nuestro tiempo libre. Y logramos juntar el 50% del costo de la computadora. El otro 50% lo puso mi padre. Pero tuvimos 1 año y medio para poder comprar Wow. la primer computadora. Es una buena muestra de esfuerzo, de todo lo que vale el tener objetivos, el agarrar y el hacer ya de chico. Eso me parece Exactamente. Sí. muy, muy bueno. ¿Y de chico cómo eras? ¿Cómo era? Bueno, era rebelde en cierto aspecto. He tenido distintas etapas, ¿no? Lógico. Pero bueno, rebelde, tremendamente tímido, muy tímido. Y bueno, nada, así, digamos. Ahí me... Fuiste haciendo, yendo, viniendo, pero bueno, entiendo que esa timidez después con el tiempo se fue perdiendo. Aparte, hoy por hoy me pongo a pensar y que trabajás en la venta, vendiendo, en su momento vendiendo un montón de proyectos, ahora convenciendo a un grupo grande, entiendo que se fue yendo. Mirá, la esencia no se pierde. Vos vas ganando porque sigo siendo Obvio. una persona naturalmente tímida, aunque te parezca mentira o aunque no parezca, ¿no? Sigo siendo una persona tremendamente tímida. Lo que pasa es que con el tiempo vos lo vas trabajando, te vas llenando de contenido, te vas preparando, te vas sintiendo seguro en determinados aspectos. Y bueno, y yo me desenvuelvo en lo que entiendo estoy preparado y capacitado. Entonces, cuando te vas preparando y te vas capacitando, es como que la timidez, por lo menos en ese aspecto, se va perdiendo. Pero Claro. bueno, sí, obviamente eso hay que ir trabajándolo. Y en mi lugar, en mi puesto, en donde estoy, en la actividad a la que me dedico, no puedo ser tímido, No, no, ¿no? total. Sería... Gran aprendizaje igual para la gente que nos está escuchando. Hoy por hoy, también Crestal Propiedad, una de las inmobiliarias líderes del mercado. ¿Cómo eran sus comienzos? Bueno, al principio éramos la más chiquita de las chiquitas. Claro. Te estoy hablando hace 25, 26 años atrás. Esto nace, o sea, la empresa nace en una oficina en Oroño y Córdoba. Oroño y Córdoba tenía un sentido, estaba a 20 metros de la puerta del Colegio Maristas. Mis hermanos y yo íbamos al colegio y como arranca la oficina en cabeza de mi mamá, mi papá venía del cierre de otra empresa, venía de otra actividad, de otro rubro. Entonces, una oficinita muy chiquita, mi mamá y una chica más, y así nace, ¿no? Por eso digo la más chiquita de las Claro, eran chiquitas, dos porque personas. era así, casi unipersonal. Esta chica iba a mediodía, ayudaba en algunas cuestiones. Y bueno, y fuimos creciendo, aprovechamos en ese momento el corralito. Bien. Te estoy hablando en el 2000-2001, cuando los bancos de golpe se quedan con el ahorro de todo el mundo, y una de las formas para poder recuperar esos ahorros era comprando bienes inmuebles, Bien. propiedades. Eso a nosotros, obviamente que teníamos una cartera, un stock de propiedades muy acotado, pero evidentemente eso a nosotros nos genera cierto impulso.
mis padres logran ser los primeros, o uno de los primeros, en conocer y poder aplicar ese proceso como para que alguien que tenía los ahorros en el banco, a través de la compra de propiedades, logre rescatarlos. Entonces, yo siempre recuerdo lo mismo. Estaba en quinto año, terminando el colegio. Iba a mostrar una propiedad y se la mostraba a 7 clientes juntos. Que en realidad eran 7 clientes que no necesariamente estaban buscando comprar un departamento, sino que estaban buscando que la gente, que los bancos no se queden con los ahorros. Claro. Entonces, se lo mostraba a 7 personas juntas. Entrábamos, éramos un montón, adentro de un departamento probablemente chiquito. Y cuando yo llegaba a la oficina, luego de la visita, había 2 o 3 personas, 2 o 3 clientes que habían llegado antes que yo, Wow. tratando de reservarlo, porque en realidad, insisto, no buscaban que les guste el departamento. Buscaban recuperar o no perder los ahorros. Eso a nosotros nos dio cierto impulso como para que finalmente mi padre se termine volcando al 100% al negocio, mi mamá también, y ahí empezamos a crecer. Después entiendo que tienen otra característica también como negocio, que se fueron haciendo especialistas, que son los llamados edificios de pozo. Claro. ¿Es así? ¿Se hicieron especialistas en este tipo de negocios? Sí, sí. Al día de hoy somos tremendamente eficientes en ese nicho. En ese momento, te estoy hablando hace 20, 25 años atrás, era lo que se conocía era la inmobiliaria tradicional. Es una casa que está clavada, implantada, terminada, estrenada, usada, se la vendías a un tercero y eras el intermediario entre un vendedor y un comprador. Pero edificios o proyectos desde el pozo, en ninguna inmobiliaria estaba preparada para vender. Entonces, el objetivo era, empecemos a captar comerciales. Esos comerciales normalmente eran arquitectos o arquitectas, porque eran las personas preparadas para poder explicar un proyecto que hasta ese momento no existía, y empecemos a vender a distintos desarrolladores. Y ahí empezamos a escalarlo, porque claro, los desarrolladores estaban acostumbrados o a vender los edificios terminados o en su defecto a tener inversores de su círculo de confianza. Claro. Y bueno, y así arrancamos. Entonces empezamos a captar un desarrollador, un constructor, otro constructor. Era salir a la calle y empezar a detectar obras Total. y los carteles de obra y empezar a contactar y llamar a los arquitectos o empresas constructoras. Y bueno, sí, esa fue, digamos, yo te diría que ese fue el nicho en el cual nos focalizamos para poder empezar a crecer y escalar el negocio. Y al día de hoy, gran parte, obviamente, que la empresa fue tomando otra escala. Hoy somos casi 60 personas, Wow. casi 50 comerciales, fue tomando otra escala, vendemos de todo, vendemos en Rosario, vendemos en Buenos Aires, vendemos en Uruguay, pero somos tremendamente eficientes en la venta de desarrollos de pozo. Entonces, a diferencia de ese momento en donde había que salir a buscar a los arquitectos, a las empresas constructoras, hoy las empresas constructoras o desarrolladores de primer nivel nos buscan justamente porque entienden que somos muy eficientes y efectivos en la venta de departamentos o edificios que no existen. Son inversiones, bueno, eso después deriva en un montón de otros negocios. Pero así fuimos, digamos, nos focalizamos en ese nicho y fuimos escalando la empresa y nos permitió crecer justamente porque no era habitual. Las inmobiliarias no estaban acostumbradas a hacer ese trabajo. Entiendo que ese fue el primer crecimiento también de Crestale, perdón, el segundo crecimiento después de lo de 2000 en Crestale Propiedades. ¿Cuándo sentiste que la empresa empezó a tomar vuelo? Bueno, en primer lugar, vos, digamos, a ver, ¿en dónde radica la base del negocio de una inmobiliaria? En la captación de las propiedades, en la captación de los proyectos, en la captación de casas. Entonces, obviamente que a medida que vas tomando cierta escala y que vas incorporando propiedades, necesitas ir incorporando staff, estructura y demás. Entonces, yo te diría que ahí empezás a notar que tu marca empieza a imponerse, que te empiezan a referir, Ahora, cuando vos tomás dimensiones de que realmente hubo un quiebre en algún momento y todo el esfuerzo y todo el foco que pusiste empieza a dar sus frutos, es cuando siempre buscas clientes, permanentemente estamos en búsqueda de clientes, pero cuando los desarrolladores o la gente te empieza a buscar, no necesariamente tu entorno inmediato, sino empezás a ver que tu mercado empieza a ser más grande, a ser más amplio. Entonces yo te diría que
ese es un punto de quiebre, ¿no? Que los clientes empiecen a buscarte y no necesariamente vos salir a buscarlos. Bien. Donde te empiezan a conocer y donde empezás a entender que tu marca empieza a estar impuesta. Yo diría que ese es un punto en donde vos notás que digamos, empieza a tener sus frutos. Total. Me dijiste que al principio entonces eran de 2 a 3 personas. Sí. Hoy son 60 personas. Sí. La pregunta es, ¿cómo es liderar a esas 60 personas? Bueno, se va armando de a poco. No es que de un día para el otro vos decís, la empresa se compone por 60 personas. No, lo vas haciendo de a poquito. Primero formás el área de administración, después vas creciendo en cuanto a cantidad de comerciales, después empezás a implementar las tecnologías. La tecnología a nosotros nos dio un impulso muy grande. Fueron la primera inmobiliaria con página web, ¿no es cierto? Exactamente, con sitio web. En ese momento eran nada más que los carteles en calle, que al día de hoy eso sigue existiendo, Total. y los avisitos de la capital, en donde decía departamento de un dormitorio a estrenar en construcción, entrega julio del 2026. Mm, A pasar a tener un sitio web en donde ya podíamos mostrar los planos, no render, porque en ese Claro. momento los render todavía no existían, Mm. eran en todo caso fachadas de edificios dibujadas por AutoCAD o no sé qué programa de ese momento. Claro. Pero bueno, empezás a poder, a poder mostrar contenido gráfico, o sea, mucho más completo y una información mucho más amplia que la que te daban los avisitos. Total. Fuimos la primer inmobiliaria de Rosario en contar con el sitio web. Un sitio web que obviamente dista mucho De lo que es hoy. de lo que soy. Hoy Total. vos ves videos, Mm. ves todo. Básicamente podés recorrer la propiedad 360. En ese momento eran alguna que otra foto que tardaba 10 minutos en abrirse. Pero bueno, era algo más que el típico aviso de la capital. Pero yendo a tu pregunta es, ¿cómo llegás de una empresa unipersonal o 2 personas a llegar a tener 60? Bueno, es con el tiempo. Total. Vas creciendo, te lo va demandando la propia empresa, ¿no? El área de administración, el área de marketing, sin ir más lejos. Hoy el área de marketing son 12 personas Total. dentro de la estructura. Y bueno, primero el sitio web, después hay que modificar el sitio web, después redes sociales, después, y de golpe te encontrás con que tenés un staff de 12 personas en el área de comunicación. Total. Y así se va dando, siempre que te lo permita la espera de la empresa, ¿no? El volumen de operaciones. Siendo un rubro el inmobiliario tan competitivo, ¿cómo es manejar esa presión? Tremendamente competitivo. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Nosotros no somos un kiosco en donde vendemos 300.000 millones de departamentos de caramelos por mes. Nosotros vendemos departamentos, vendemos inmuebles y en realidad son muchos menos que 300 millones. Cuando perdemos una operación o cuando dejamos de vender, es muy representativo para la empresa. Nada, bueno, a medida que va pasando el tiempo, te vas acostumbrando a que no todas las operaciones se cierran, empezás a convivir con esos procesos. Por supuesto, cuando vos lográs profesionalizar la empresa, lográs también cierta estabilidad en ese aspecto. Pese al país en el que estamos, en donde tenés todos Esos vaivenes. estos vaivenes, idas y vueltas, contextos que digamos, acá hoy a la noche sale una noticia en TN y mañana no vendemos nada o vendemos 35 departamentos, ¿viste? Total. Pero bueno, nada, empezás a convivir con eso. O sea, a medida que va pasando el tiempo, no te preocupas tanto. Sí, por supuesto, hay que ser terriblemente eficiente, hay que tener foco puesto, digamos, eso es así, porque, insisto, no vendemos 350 caramelos por día. Vendemos 20, 30, 35 unidades mensuales. Entonces se nos caen una, se nos caen 2, 3, 4 y es muy representativo. Total. Nada, es así, es parte del oficio. Vos dijiste al principio que te manejabas mucho por objetivos, ya desde chico. Desde Sí. los 12 años que dijiste que tenía el objetivo de, por ejemplo, comprar una computadora. ¿Te parece clave eso de tener objetivos? Pero es fundamental, te diría que es determinante. No podés ir porque sí. Todas las áreas tienen distintos objetivos. El objetivo macro es, bueno, estamos vendiendo lo que fuera, de lo que fuera, ¿no? O sea, 500 departamentos anuales, 500 unidades anuales. Bueno, vayamos por 600, vayamos por 700. Siempre tenés que tener ese objetivo. El área de marketing, che,
estamos llegando a 50.000 personas. Bueno, tratemos de llegar a 60, tratemos de llegar a 100, tratemos de llegar a 200. Es la manera en la que uno puede ir creciendo. Cada uno en su área y en su posición vas teniendo distintos objetivos. Eso es clave. O sea, todos en Crestale tienen un objetivo determinado. Desde el área administrativa, el área de marketing, esto me lo dirás vos, y hasta el área comercial. Naturalmente es así. Y después vas planteando distintos objetivos más chicos, según el caso. Pero sí, es clave tener objetivos. Juan, y te pregunto, ¿qué es lo que te motiva de tu rol en la empresa? ¿Solamente crecimiento económico o hay mucho más que eso? No. El crecimiento económico es muy corto. O sea, no podés tener eso de motivación. Por supuesto que acompaña y que sirve para mejorar calidad de vida de tu entorno, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo, o sea, yo entendí esto, ¿no? ¿Cuándo lo entendí? Te voy a plantear un ejemplo, ¿no? Bien. O sea, cuando era más chico, tenés un negocio muy importante por delante, ¿no? Mm. Vamos a suponer que vendemos un departamento de $1.000.000. Bien. Y entonces, claro, un departamento de $1.000.000, el 6% de una fortuna, de ese 6%, por supuesto que chico te corresponde una partecita, el resto es para invertir, reinvertir, para... Y entonces, nada, uno nervioso y trabaja y le pone todo y no duerme en pos de ese negocio. Ahora, cuando ese negocio se termina y lo cerraste, por supuesto tenés el orgullo de haberlo cerrado. Pero ¿y después qué viene? Total. Y después se genera ese vacío, ¿no? Entonces ahí es donde vos entendés que no necesariamente es lo económico o el resultado del negocio, sino que es el proceso. Bien. Y ahí es donde entendés que tenés que empezar a disfrutar del proceso y que te tiene que gustar. Porque si ese proceso no te gusta, después finalmente el vacío llega. Y si llega el vacío y no te gustó lo que hiciste, lo dejas de hacer. ¿Entendés? Entonces, yo ahí entendí que lo que hay que disfrutar es el proceso y no necesariamente el resultado. El resultado probablemente te pueda generar orgullo, te pueda generar satisfacción, te sirva para mejorar tu calidad de vida o para hacer crecer a tu empresa, para poder reinvertir. Pero lo que necesariamente tenés que disfrutar es el proceso para poder seguir haciéndolo, seguir escalando y seguir creciendo. Hoy por hoy son un montón de personas en Crestale Propiedades. Yo sé Sí. que hay ciertas cosas que tienen que tener y ciertos procesos que pasan. Sí. ¿Qué tiene que tener una persona para entrar en Crestale Propiedades? Bueno, viste que nadie termina entrando a Crestale de Propiedades sin que finalmente la última entrevista la tenga con alguno de los Crestales, ¿no? Vale. Entonces, la empresa desde lo cultural tiene mucho, o sea, le damos mucha importancia a la cultura de la empresa y le damos mucha importancia más allá de las capacidades de la persona, las capacidades técnicas, la preparación que tenga, que tiene que tenerlo, evidentemente. Nos interesa muchísimo que sea una buena persona como punto de partida y que sea una persona con ganas de crecer. Eso es clave, pero clave. O sea, no podrá tener todas las habilidades del mundo, pero si no tiene hambre, ganas de crecer, ganas de evolucionar y no es una buena persona, difícilmente pueda entrar a la empresa. En su momento entiendo que vendías departamentos y diferentes tipos de propiedades a los 18 años. Hoy, ¿cómo describirías tu rol dentro de la empresa? Y bueno, hoy me toca más liderar los equipos comerciales y llevar adelante una empresa que ha crecido, que la venta en sí misma. Hoy en todo caso me dedico a preparar a mis equipos comerciales, me dedico a venderles proyectos a mis equipos comerciales para que finalmente los puedan trasladar y estén capacitados para poder venderlos que la venta en sí misma. Nada, bueno, eso lo fue dando la propia escala de empresa. Total. Difícilmente ya me involucre a vender un departamento específico, porque no tengo el tiempo, porque ya tu función empieza a ser otra, distinta. Che, Juan, y yo veo una característica también, que hay veces que te miro así y tengo una reunión con vos, te veo una reunión y te veo todo estresado en tu oficina y digo, oh, se viene. Y entras a la reunión así, buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo es liderar? Bueno, por lo pronto tenés que tratar de ser más racional que emocional. Esa te diría que es una condición básica, porque cuando vos tenés tanta responsabilidad y muchas veces inclusive hasta tantos temas distintos, tenés que tener esa capacidad de decir, bueno, tengo que ser bastante más racional y analítico y sereno, porque en definitiva un líder lo que hace es transmitir. Entonces, si vos estás nervioso, si estás estresado, si estás de mala onda, transmitís eso. Si vos todos los días llegás a la oficina con una sonrisa,
Y bueno, transmitís eso, ¿no? Entonces, diría que una de las condiciones, es más, el día que estás de mala onda y no vayas a la oficina, Total. porque sos líder y te miran, entonces tenés que transmitir cosas buenas y no negativas. Pero bueno, a ver, no solo tenés que estar preparado desde lo técnico, desde lo profesional, y ser el soporte desde lo técnico, desde lo profesional, sino que tenés que ser una persona empática, tenés que tratar de que a quien estás liderando saque todas las emociones positivas. Viste que al principio hablábamos de, che, no vendemos un montón de caramelos, Mm, vendemos a lo mejor un departamento total. cada tanto. Mm, Entonces, para ese comercial que está llevando adelante la venta de un departamento de $500.000 representa una comisión enorme y si se le frustra, y pierde mucho o deja total. de ganar un montón. Entonces tenés que acompañarlo desde lo emocional, desde lo profesional, desde lo psíquico, bueno, nada, ir Todo. balanceando todas esas cosas. Es bastante desafiante, pero te diría que, bueno, es muy interesante. Por lo menos a mí me gusta mucho hacerlo, ¿no? Tenés que Excelente. ser un referente, digamos, tiene que tener un montón de condiciones. No, no necesariamente porque te digan, che, vos vas a liderar este equipo, lo vas a lograr. Total. Te tenés que preparar y creo que un poco de condiciones tenés que tener, porque si no es muy difícil. Es mucho más que solamente el título de líder. No, no, está lejos de eso, lejos de eso. Total. Las relaciones humanas Total. distan mucho de un título, ¿no? Total. Eh, También un poco, vos pensás que yo, por lo menos mi particularidad es saber quién tengo enfrente. Vos pensás que Bien. yo desde que tengo 16, 17 años, ¿cómo logro vender? Primero tengo que interpretar a quien tengo enfrente. Tiene Total. mucho justamente de humano eso, ¿no? De poder interpretar desde lo humano la persona que tenés que enfrente. Entonces eso al momento de liderar, obviamente que te ayuda, te sirve. Excelente. Hablabas un poco de esta parte de que hay que ser a veces más racional que emocional. Sí. Yo creo que en algunas ventas también lo emocional pesa más que lo racional. ¿Qué tiene que tener un buen vendedor para vos? Bueno, que como punto de partida es poder interpretar a quién tenés enfrente. Porque en realidad vos no estás vendiendo necesariamente un departamento, vos estás dándole una solución a quien piensa que quiere comprar un departamento. Mira, ¿Está? Entonces, no necesariamente es un buen negocio para este cliente lo mismo que es para el otro. total. Entonces yo te diría que el punto de partida es saber a quién tenés enfrente. Eso es clave. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo se va a comportar o qué va a decir si le decís tal cosa? ¿O cuál va a ser la reacción si le decís tal otra? Eso es clave. Te diría que es fundamental saber a quién tenés enfrente. Después hay un montón de otras condiciones que deberías tener para ser un buen vendedor. Y después hay buenos vendedores que tienen ciertas condiciones y otros vendedores, otros muy buenos vendedores que tienen otras. Hay vendedores que le pueden vender a un perfil de cliente y vendedores que le venden a otro perfil de cliente. Pero te diría que el entender como vendedor a quién tenés enfrente como posible comprador es clave. Es mayor el entender al cliente que tenés enfrente que ser un mostrador de casa, ¿cierto? ¿Cómo? Es mayor el entender a quién tenés enfrente por encima de ser solamente un mostrador de casas. Sí, lo que pasa es que yo insisto con esto, que quien piensa que está queriendo comprar una casa. Hay mucho más que eso. No, claro, no necesariamente está buscando comprar una casa. Está buscando comprar un lugar en donde pueda desarrollar su vida, en donde puedan crecer sus hijos, en donde pueda invitar a sus amigos a comer un asado y tener un quincho grande. Está buscando otra cosa, no la compra de una casa. No tiene sentido, che, esta casa tiene el piso color gris. No, Mm, no, no, va mucho más allá de eso, bueno. ¿no? Y te pregunto, ¿qué le gusta a Juan Manuel Crestales? Uy, pero me gustan un montón de cosas. Que me gustan desde lo profesional, que me gustan, me encantan, me fascinan los autos. Bien, Nací con un autito en la cabeza, me gustan los autos, me gusta viajar, bien. me gusta hacer deporte, en realidad me gusta la preparación física, la preparación psíquica. ¿Es importante eso Eh, en un líder? es re importante. Yo vuelvo a esto de tenés que ser un ser mucho más racional que emocional. Y si sos emocional, que sean buenas emociones, ¿no? Que Total, transmitas buenas energías. total. Entonces,
Sí, sí, tenés que estar bien físicamente y bien psíquicamente para poder liderar. Si no, no, o sea, por lo menos es una variable muy importante. Pero si vamos a qué me gustan, me fascinan los autos. Es mi vida, digamos. Excelente. ¿Eh? Ya hablaste del principio de tu ingreso a Crestale, hoy por hoy, la actualidad, 60 personas, de 2 personas a 60 personas, muy grande. Sí. Y para el futuro, ¿qué esperás de Crestale Propiedades? 500 personas. Excelente. Bueno, podríamos pensar en cómo veríamos a Crestale de acá a 20 años. ¿Cómo lo verías? Y bueno, por lo pronto, uno de los grandes objetivos es ir profesionalizando cada vez más a la empresa, ¿no? O sea, que sea una empresa en donde en algún momento no necesariamente necesite del empuje de los crestales. Mm, Podría decirte, veo a crestales sin los crestales. No lo veo no tan así. Probablemente de acá a 20 años ya entren las terceras claro. generaciones. Pero bueno, nada, veo una empresa más grande, veo una empresa más profesional, mucho más profesionalizada. Muy bien. Este, veo a Crestale como una de las empresas inmobiliarias por lo menos más grandes de Rosario, ¿no? Eso te iba a preguntar. Sí, ¿Sos competitivo? pero tremendamente competitivo. ¿Querés Eh, ser la número uno de no, Rosario, de bueno, Argentina, hasta dónde? no sé hasta dónde se puede llegar, pero soy terriblemente competitivo. O sea, esto te diría que es una variable positiva y negativa, depende cómo lo analices, ¿no? Porque cuando Está me bien. toca perder, no me la banco. Mm, Eso también te hace más eficiente, total. eh, te hace tener ganas de seguir creciendo, de seguir evolucionando, pero bueno, sí, sí, definitivamente soy tremendamente competitivo y me duele en el alma cuando hay otro colega que Mm, me gana en un proyecto. O sea, total. me cuesta procesarlo, me cuesta, Mm, bueno, nada, o sea, lo que le pasa a una persona que por defecto es competitiva, competitiva, ¿no? total. Sí, Creo que eso también se traduce en la cultura de Crestales, siempre desde el lado sano y bien, digamos, pero creo que esa competitividad de siempre, competitividad nuevamente en el buen sentido, de ir sí, por más entre sí. grupos, está en Crestales, ¿vos lo ves? Sí, sí, pero porque, bueno, es parte de la cultura de la empresa. Che, ¿cuántas veces, por darte un ejemplo, Mm, che, tenemos este proyecto y hay 5 inmobiliarias. ¿Quién es la inmobiliaria que más vendió? Che, es un colega. No, no puede ser. total, Tenemos que resolverlo, tenemos que ser los primeros. Y entonces eso hace a que uno trabaje en pos de eso. Y total, finalmente te termina siendo más eficiente probablemente, porque vos querés ser el número uno, no querés ser el número dos, ¿no? total. Eh, Y eso por defecto hace que vayas también escalando, entiendo, ¿no? Sí, claro, sí, 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 vuelvo a insistir, te hace ser eficiente. Total. Viene un poco más, a ver, el famoso eslogan de vende, vende, siempre vende. Claro, Y bueno, vamos todo el tiempo en pos de eso. no solamente un eslogan. No, 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 claro que no. No, no, no. No, no, porque a ver, para poder crecer tenés que ser eficiente, para que te busquen desarrolladores o desarrolladores de primera línea o inclusive desarrolladores muy importantes de Buenos Aires, es porque definitivamente tenés que ser eficiente. Total. Tenés que cumplir con los objetivos. No, no, digamos, un desarrollador de, qué sé yo, por ejemplo, Atelier, un Mm, edificio, RAX son los mismos desarrolladores del Parque, mm, que te vengan a buscar a Rosario para ser el referente de Rosario bien, y te plantean objetivos. Son empresas muy grandes. total. Te plantean objetivos y esos objetivos los tenés que cumplir. Entonces empezás a profesionalizar naturalmente a la empresa. Profesionalizan naturalmente la empresa, o sea, están todo el tiempo en pos de que el personal mejore, de dar capacitaciones, de ver cuál es la tendencia de ir por eso. Sí, claro. Estamos tratando de capacitar a nuestro personal permanentemente, desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? Total, Nosotros yo con distintos grupos comerciales tengo 4 reuniones todas las semanas, total. en donde nos capacitamos, en donde presentamos proyectos, presentamos propiedades, hablamos de procesos, hablamos de situaciones macroeconómicas, tratamos todo el tiempo. Algo que está bueno Eh, también es que yo veo de que en esas reuniones también donde se juntan las de venta, que a veces me toca participar, Sí, una persona tiene un problema y estamos como todos sí, abocados, claro. todos los vendedores a decir, bueno, podés ir por acá, podés encarar esta venta por acá, por allá, eso también suma un montón, ¿no? Y sí, claro, se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo y de esa manera Es eh, importante el equipo, es importante el entorno. es muy importante. El propio ecosistema de la empresa es muy Total, importante. Es cómo se siente la gente, cómo se siente el recurso, si se siente apoyado para resolver ciertos problemas o no.
es muy importante el ecosistema y el ambiente. Es determinante para... Vuelvo a insistir, nosotros somos intermediarios entre probablemente dos personas que estén tomando una de las decisiones más importantes de su vida. Una es vender una propiedad, que probablemente la venda una sola vez en su vida, y la otra es comprar una propiedad que probablemente la compre una sola vez en su vida, ¿no? Entonces, hay una componente emocional, técnica, profesional muy importante dentro de nuestra labor, dentro de nuestro trabajo. Está buenísimo. Y ya para ir terminando también, Sí. Dos últimas preguntas. Una, A ver. ¿qué le dirías al Juan Manuel, ese Juan Manuel de 18 años? Mirá, si pudieras ir al vos tiempo. sabés que vi las entrevistas que hiciste y sabía que me ibas a hacer esta pregunta y la verdad que la estuve pensando y... Está excelente. Mirá, en realidad es bastante simple. Yo creo que bajaría un poco la ansiedad, ¿no? Esa ansiedad por crecer desde lo económico, crecer desde lo empresarial. Porque en definitiva, cuando uno pone el foco y los objetivos están bien definidos y las cosas llegan, ¿no? Y hay que, o uno podría pensar, che, de ahora en adelante, ¿qué pasa en los próximos 20 años? Y yo me encuentro hoy con que soy una persona que disfruta más el proceso y no necesariamente se desespera tanto por los resultados. Total. Y a medida que vas disfrutando más de esos procesos, los resultados se van dando más rápido, mejores resultados. Entonces, ¿qué le diría? Y bueno, que baje un poco la ansiedad, que las cosas van a llegar, siempre y cuando los objetivos y el foco esté puesto. Del otro lado hay un montón de jóvenes que nos están viendo. Si Sí. les tuviera que dar un consejo al público que nos está viendo, Bueno. ¿qué consejo le darías? No soy quien para dar un consejo. Sí te voy a plantear algo que considero muy importante o fundamental. Te tiene que gustar mucho lo que haces. Te tiene que apasionar, porque nosotros hicimos una síntesis de qué pasó en estos últimos 25 años, pero hace 25 años teníamos 10 propiedades y hoy tenemos 4.500 propiedades. Y eso no se da de un día para el otro y no se da sin escollos en el medio, no se da sin problemas. Entonces, tenés que estar muy convencido y te tiene que gustar mucho lo que haces justamente para superar todas estas cosas. El camino no es corto. El camino para el logro tiende a ser un poco más largo, ¿no? de lo que uno. Entonces te tiene que apasionar lo que haces. Tenés que levantarte todos los días contento, tenés que levantarte todos los días entusiasmado y de esa manera vas. Entonces, nada, creo que es muy importante estar convencido y que te guste qué es lo que haces. ¿Cómo te gusta mucho lo que haces? Me apasiona realmente. O sea, yo te diría que son más los días que me levanto con muchas ganas de salir y de hacer y de seguir creciendo que los días que me levanto tranquilo. Normalmente me levanto como hiperactivo y eso es consecuencia de lo que te estoy contando. O sea, realmente me gusta mucho qué es lo que hago. Me gusta mucho crecer, me gusta mucho ir profesionalizando la empresa, me gusta mucho que mi empresa sea la número uno, me gusta mucho que mi entorno, que mis comerciales vendan y vendan bien, que se sientan bien, me gusta mucho. O sea, realmente soy un apasionado de lo que hago, ¿no? De progreso tanto de la empresa como de todo el personal, que está buenísimo. Te pregunto, ¿cómo la pasaste? ¿En la entrevista? Sí, Impecable. impecable. 10 puntas. Ya tenemos cierta confianza. Sí, ya está. Yo te dije, soy una persona por defecto y naturalmente tímida. Entonces me Bueno. cuestan estas cosas, pero la pasé muy bien. La pasaste bien. Sí. Y hoy te hice más preguntas yo a vos que vos a mí. Sí, tenés razón. Un día iba a cambiar, un día iba a cambiar. Impecable, Marian. Le mandamos un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Ver el Cubo. Adiós.